Del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desierta de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes hacimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No será mi boca de alabarlo. No me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamamos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. San Pablo muestra el misterio de la reconciliación, de que disponen los creyentes, que nace del hecho de haber sido reconciliados con Dios el día del bautismo. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo le pedimos que se dejen reconciliar en Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de haber malgastado todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país
el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se la comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a los criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Querida comunidad, queridos hermanos, les doy la bienvenida nuevamente a esta Eucaristía, hoy cuando celebramos el cuarto domingo de la Cuaresma, el cuarto domingo considerado domingo de la alegría. Y todos nosotros pues hemos venido haciendo este camino cuaresmal, ya estamos cercanos a reflexionar la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Y sobre todo, como aparece en los textos de hoy, en la primera lectura, a celebrar la Pascua también, la Pascua cristiana. Y pues ojalá que este camino que hemos trazado, que nos hemos trazado y en el cual vamos caminando, pues a la final nosotros podamos dar muchos frutos y recoger muchos frutos, por supuesto, de la bondad y de la misericordia de Dios. Vamos a hablar de el Evangelio, de la palabra de Dios. En la primera lectura que nosotros hemos escuchado, pues, del libro de Josué, no es más que la alegría. Precisamente hoy, cuando celebramos el cuarto domingo de la alegría de Cuaresma, pues el pueblo hebreo, el pueblo de Israel está celebrando la alegría, porque ya se va a establecer, ha encontrado la tierra donde va a permanecer, y por eso ellos están alegres. Ya se acabó el maná que había caído del cielo, que caía del cielo. Ahora ellos van a empezar a trabajar la tierra, la agricultura, porque ya están en la tierra precisamente que ellos estaban esperando, ¿no? Fueron peregrinos por el desierto, pero ¿cuál fue su final? La alegría. Y por eso aparece en el final del texto que ellos celebraron la Pascua. Así como nosotros también nos preparamos
para celebrar no la muerte solamente de Cristo, sino para celebrar la Pascua en la resurrección. ¿Bien? Y esto pues nos lleva a pensar a nosotros en la gran misericordia que Dios ha tenido y que sigue teniendo y que quiere que cada uno de nosotros también experimente. Por eso el salmista nos ha invitado muy bien a decir, haz la prueba y verás qué bueno es quién, qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y esa prueba la hacemos introduciendo las primeras líneas de Pablo o del apóstol Pablo a los Corintios, cuando le dijo en aquella época a la comunidad, hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Y hoy nos lo dice nosotros, nos hace esa invitación, que debemos vivir en Cristo para ser nuevas criaturas. Y eso lo podemos relacionar con el texto de la parábola del hijo pródigo. En el fondo, la parábola del hijo pródigo, una de tantas cosas tan maravillosas que tiene para reflexionar es la conversión. O sea, al final nos invita a la conversión, a ser esas criaturas nuevas que Dios quiere de nosotros. Entonces allí en ese texto de la parábola del hijo pródigo vamos a encontrar unas cosas maravillosas. Lo primero que yo pudiera decir es la misericordia de Dios que no duerme. O sea, la misericordia de Dios que no se acaba en esa parábola. Es importante resaltar que en este tiempo de Cuaresma, como la invitación es a la conversión, pues en las lecturas van a aparecer siempre los publicanos, que son considerados muy pecadores, y los pecadores. El publicano es aquel que se encargaba de recaudar los impuestos, de cobrar impuestos incluso a sus propios paisanos, y eran considerados unas personas despreciables, no eran como muy bien vistas por la comunidad, eran como apátridas, eran como enemigos pues de las cosas de Dios y por supuesto de sus paisanos. Estaba al servicio del Imperio Romano, y entonces no eran bien vistos y publicanos. Pero Cristo maravillosamente pues ha colocado al buen samaritano. Faltó colocar el buen publicano quizás. Bueno, dice la palabra, dice el Evangelio de Juan, que si todas las cosas que Cristo dijo o hizo se escribieran en el mundo, no cabrían los libros en el mundo. Y bueno, no aparece el buen publicano, pero sí aparece una parábola bien bonita que lo coloca como una persona sencilla, que la reflexionábamos ayer. El fariseo y el publicano, la oración. El fariseo es una persona que cumple la ley verdaderamente a cabalidad. Como está escrita, así la cumple. Pero el hecho de que cumple la ley lo hace soberbio, lo hace engreído y le hace creer incluso que es más que los demás porque cumple la ley. Y además de cumplir la ley también quiere como recargar a otras personas la misma ley. Y eso no quiere decir de que a lo mejor no hay alguna cosa que no cumpla el fariseo, pero ellos se esmeran por cumplir los mandatos de Dios. Sin embargo, la oración que es presentada en el templo según la parábola no es la que le agrada a Dios, o no es la que hace que baje justificado, sino va a ser precisamente la oración del publicano. El fariseo comienza con la arrogancia, ¿no? El fariseo, si me lo dejan decir a mí, vendría siendo como la figura del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. El publicano reconoce, sería como el hijo menor que se arrepiente, que reconoce sus pecados, ¿no? Entonces,
¿quién va a bajar justificado en la oración que coloca el Señor como la parábola, ¿no? El publicano. El fariseo entonces dice, no, yo sí, yo gracias que yo no soy como esos que roban, como esos que matan, como esos adúlteros, como esas personas que cometen pecado. Gracias que yo no soy así como ese. Además yo voy al templo los sábados cuando me corresponde, refiriéndome a la religión hebrea, y pago el diezmo que me piden. O sea, yo lo hago muy bien. Pero esa oración, según nuestro Señor Jesucristo, no le agrada a Dios. ¿Cuál es la que le agrada? Aquel publicano que entra al templo y ni siquiera es capaz de subir hasta el frente, hasta la presencia de Dios, sino que se queda atrás y dice el publicano, dice la oración, Padre, porque él también lo invoca como Padre, Padre, perdóname porque soy un ¿qué? Un pecador, soy un pecador. No le quiere dar la cara a Dios, se siente manchado, pero quiere cambiar porque está pidiendo perdón, quiere cambiar, quiere convertirse. Bueno, en los tiempos de Jesús, quizás la parábola del hijo pródigo es maravilloso para reflexionar muchas cosas, pero hay una cosa que nos debe llamar la atención. Dice que en ese tiempo se acercaban los publicanos y los pecadores. ¿Y para qué se acercaban? Y esa es la clave. Para escucharlo. Para escucharlo. Y quizás muchos de nosotros, yo me considero pecador, nos consideramos pecadores y venimos los domingos al encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para escucharlo. Vengo para escucharlo. Me coloco en sus manos, en su presencia. Y le pido perdón también por mis faltas, por mis pecados. Entonces, eso es clave, escucharlo. Hay otra cosa importante en la reflexión de este evangelio. Sabemos, está el hijo menor se aburrió quizás, voy a reflexionar la parábola, se aburrió de estar bien, se aburrió de tener buena comida, se aburrió de tener trabajo, de tener amigos, de tener el amor incondicional de su padre, como que se aburrió de eso y dijo, me voy, ya no me aguanto más esto que estoy viviendo. Y le pide al padre la herencia. Padre, yo quiero que usted mi padre, deme la herencia que yo me voy. Fíjense que el padre no se pone a sacar suma, resta, multiplicaciones, divisiones, ¿qué es lo que le toca, no? El padre le da la herencia. ¿Eso qué quiere decir? El padre nos deja libres. Tome lo suyo. Agarre lo que es suyo. Usted verá qué va a hacer. El padre nos deja libres. Dios nos deja libres para ver qué vamos a hacer. El hijo menor toma toda esa fortuna, toma toda esa herencia y se va a un lugar lejano, dice la palabra, se va a un lugar, se desprende. ¿Pero qué hace? No hace lo de un buen administrador. No coloca a producir su herencia ni nada de esas cosas. Como no le había costado y además de no costarle, pues tampoco lo merecía, lo que hace es derrocharlo, lo gasta todo. Se acaba hasta el último centavo. Así como cuando nosotros, Dios nos bendice con alguna cosa y pensamos que eso no se va a acabar y todo en la vida se acaba. Todo se acaba. Y eso no lo pensó el muchacho. Se malgastó todo, pero siempre vienen las crisis mundiales, las crisis personales, las crisis comunitarias, siempre vienen. Pensemos en una crisis que tuvimos hace poco, la pandemia. Y esa pandemia, aunque ustedes no crean, trajo hambre, trajo mucha hambre. Y no había trabajo y nada de esas cosas. Por colocar un ejemplo. Entonces, ¿qué sucedió? Ya después de que este hijo se malgastó todo, dijo, tengo que hacer algo. Va y pide trabajo. Por lo menos se atreve a pedir trabajo. Cuando empezó a sentir necesidad. Le dan trabajo allá en esa tierra que aparece en la parábola, pero no es un trabajo tan digno, ¿no? Como quizás el que tenía en la casa de su padre. Es un trabajo como cuidar cerdos. Los cerdos no son muy valorados por los hebreos. Y para que los alimente, ¿no? Y entonces era tanta el hambre que tenía, imagínense, tenía esa necesidad tan grande, hambre, que quería comer más agua.
Este hombre quería comer, o sea, más agua. Iba a caer en lo más bajo. Pero incluso hasta esos cochinos, esos marranos, esos cerdos, se lo impedían, no podía comer. Y ahí es cuando él cae en la cuenta. Cae en la cuenta. Uy, ¿qué hice? ¿Qué me pasó? Comienza a reflexionar, comienza a pensar. Y hay algo que hace que vuelva al Padre. Pero fíjense que no es el amor al Padre que hace que él vuelva a la casa, sino la necesidad. La necesidad es que hace que ese hijo menor, ese hijo pródigo, vuelva a la casa. El Padre, no vayamos a creer que el Padre no sufre, nuestro Dios no sufre, Dios sufre por nosotros. Y lo podemos ver por excelencia en la persona de Jesús, porque Jesús también sintió hambre, porque Jesús también estuvo triste, lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, se sintió muy triste cuando Judas lo traicionó, cuando sus discípulos lo dejaron solo, tuvo sed. Bueno, así como el Hijo que es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Padre también siente tristeza cuando nosotros nos alejamos de Él. Y ustedes imagínense cuántas veces el Padre de la parábola, que es Dios, no miraría por esa ventana para ver si su hijo venía en el camino. Quizás muchas veces. Cuando se fue a unas tierras lejanas que no sabía nada de él, qué tristeza tan grande. Y Dios siente tristeza por nosotros cuando nos alejamos. Cuando nos alejamos siente mucha tristeza. Pero Él quiere que volvamos siempre. Y no le importa si es por amor o por necesidad. Igualito el Señor nos recibe. Entonces, este hijo reflexiona, se está muriendo de hambre, tiene coraje también, se levanta, me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, aquí estoy, no merezco llamarme hijo tuyo. Y bueno, él también tiene valentía, ¿no? Es valiente, se va para allá, vuelve a la casa de su padre y dice que el padre, al verlo desde lejos, se enterneció, es decir, sintió alegría, se estremeció. Alegría. Y comenzó a atenderlo. El padre del hijo pródigo, el hijo no toma en cuenta nuestros pecados, dice la palabra. Cuando llegó el hijo, le mandó a colocar la mejor túnica, le mandó a colocar un anillo, sandalias nuevas, todo nuevo. Y además de eso quiso hacer una fiesta, alegría. Pero el padre no lo recibió con esa actitud de que, bueno, mire, ¿qué pasó? ¿Dónde está la herencia que yo le di? ¿Qué hizo? No le preguntó nada de eso. No lo regañó. Nada. Simplemente lo estaba esperando con los brazos abiertos. Que es la misericordia del Señor. Y por eso nos dice el salmista: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De arrepentirnos de nuestros pecados, de convertirnos de nuestros pecados, de cambiar. De ser esa criatura nueva, insisto, de la que le habla el apóstol Pablo a Corintios y a nosotros hoy. Bueno, y comenzó la fiesta, dice, ¿no? Y empezó el banquete. Pero también hay un hermano mayor. Hay un hermano mayor, que es como la actitud del fariseo, ¿no? Que les decía yo. El hijo mayor estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba en el campo, estaba trabajando. Pero cuando vuelve, hay algo que es diferente. Está escuchando música. Y escucha quizás ruido. Y pregunta un poco inquieto: ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Entonces le dice: mira, tu hermano, el menor, ha regresado y tu padre mandó a hacer una fiesta, para resumir. Y entonces fíjense la actitud, ¿no?, de este hijo. Se molestó, dice la palabra, ¿se qué?
¿se qué? Se enojó, se molestó. En vez de alegrarse, se enojó el hermano mayor. Y ese sí, luego le va a reclamar al padre. Mire, ese que fue, como le está diciendo, mire, ¿y dónde está la fortuna que usted le dio? Que ese que fue y se gastó ese dinero con malas mujeres. O sea, el hijo mayor es como el que hace el reclamo. Y me da profunda tristeza, no sería, pero me pone a pensar mucho lo que hace nuestro Padre con nosotros, es decir, Dios. Dice que sale también a buscar al hijo mayor que está enojado y le ruega. Uy, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Y le ruega. Es decir, a veces Dios también hasta nos ruega a nosotros, porque a veces no solamente nos comportamos como el hijo menor, claro que sí, pero también nos comportamos muchas veces como el hijo mayor. Yo sí rezo, yo sí pago el diezmo, yo sí no soy adúltero, yo sí no robo. La oración del fariseo, ¿no? A veces nos comportamos como el hijo mayor y le ruega, le dice, dentre también, venga, alégrese porque su hermano ha vuelto. Y entonces uno es tan atrevido que uno le reclama a Dios. Porque sí, uno le reclama mucho a Dios. Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer, ¿no? Sin desobedecer, la actitud del fariseo. Yo obedezco todo. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, ya no los reconoce como hermano. Le dice, ese hijo tuyo, mi hermano mío no es. O sea, es la soberbia tan grande que presenta la parábola. Y que nosotros podemos caer como el hijo mayor. Yo sí obedezco, porque a mí no me... Yo pienso que uno tiene que alegrarse cuando alguien se quiere convertir, o cuando alguien se convierte, o cuando a alguien le pasa algo bueno de este mundo. Uno no le debe dar envidia, ni se debe enojar. Uno debe darle ¿qué? Alegría. Alegrarse por los logros de otros. Entonces a veces uno le da, cuando a alguien le pasa algo bueno, en este caso, ¿qué es lo bueno que pasa en la parábola? Que Dios lo perdona a uno, al hijo menor. Cuando algo le pasa a alguien, algo bueno, a otra persona que no es uno siente a veces envidia, ¿verdad? No digo que todo el mundo. Y uno se enoja. ¿Por qué? ¿Y eso por qué no me pasa a mí, que yo me porto bien? Y ese se porta mal. Uy, ojalá le pase algo malo, ¿verdad? A veces puede pensar uno así. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Padre, Dios? Hijo, tú siempre estás conmigo. No lo está regañando, ni le está diciendo nada malo. Y le dice, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos ¿qué? Encontrado. Lo hemos encontrado sano y salvo. Entonces, pues yo termino con estas pequeñas palabras, con esta pequeña reflexión que quise hacer con ustedes. ¿Cuál es mi actitud ante la parábola del hijo pródigo? ¿Soy el hijo menor? ¿Soy como el hijo mayor? ¿O soy como el padre, que también soy capaz de tener ternura, de tener misericordia, de tener tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Que ojalá cada uno de nosotros experimentemos, busquemos y nos dejemos amar siempre por la misericordia de Dios. Amén.